para los que acaban de ingresar. ¿Me confirman que me escuchan bien y que están viendo mi pantalla, por favor? Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Para comenzar, me gustaría recordarles que la inscripción a los CIPAS lo hacen a través del campus y la asistencia igualmente van a campus y confirman que asistieron al evento. Este evento les aparece como CIPAS Unidad 1, ejercicios 3 y 4. Como lo acaba de mencionar, pues el contenido de este CIPAS incluye las temáticas ejercicio 3 y ejercicio 4. También les voy a mostrar la actualización del horario de tutor en línea. Tenemos algunos tutores nuevos en la red de curso, por lo que se ampliaron los horarios de tutor en línea para que por favor aprovechen, le tomen captura de pantalla a los horarios y pues el enlace sigue siendo el mismo que les había mostrado en otras oportunidades. Entonces, para que lo tengan en cuenta, se amplió el sábado hasta las 12 del mediodía y hay algunos horarios en las noches también adicionales. Y empezamos con la parte del ejercicio 3 que gira alrededor de la temática de enlace químico. Entonces voy a retomar un poquito lo que vimos en el CIPAS anterior y es la parte de las propiedades periódicas. Entonces, si recordamos las propiedades periódicas, pues hablábamos, por ejemplo, de la electronegatividad, que es esa fuerza con la que un elemento o un átomo atrae los electrones hacia sí cuando se encuentra dentro de un enlace. Entonces ahí empezamos a hablar de los enlaces. Y otro concepto importante que nos sirve para entender los enlaces es la parte de electrones de valencia. Entonces, si ustedes recuerdan, miramos la configuración electrónica de los elementos y decíamos que esos electrones que quedan en el último nivel de energía se les denomina electrones de valencia y son los que se encargan de formar los enlaces. Entonces, ¿por qué se forman enlaces? Porque los elementos solitos a veces no son muy estables. Y cuando forman compuestos a través de un enlace, pues adquieren una mayor estabilidad. Entonces, por ejemplo, el sodio, que lo estoy señalando acá, el sodio que está aquí es muy reactivo. ¿Sí? Entonces, en su estado individual es un metal, pero es un metal blando muy reactivo al agua. Entonces, ustedes, bueno, de pronto ustedes no lo recuerdan, ya está prohibido, pero antes en los colegios se hacía ese tipo de experimentos donde se tomaba un trozo de sodio y se ponía en agua y explotaban, ¿no? Era una reacción muy, muy exotérmica. Ese era un experimento que se hacía con sodio o con potasio, son muy reactivos. Y el cloro, por ejemplo, que está acá, es un gas tóxico. Entonces, a temperatura ambiente se encuentra en forma gaseosa y es muy tóxico. Cuando se unen estos dos elementos, el cloro y el sodio, forman el cloruro de sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? NaCl. ¿Qué es? Pueden abrir el micrófono o si quieren escriban en el chat, pero participen. ¿Qué dicen? ¿Qué es el cloruro de sodio? Es la sal común, ¿verdad? Esta es la fórmula química de la sal que utilizamos normalmente, ¿sí? Y la sal, pues, es un compuesto muy estable y las características de este compuesto, pues, son muy diferentes
a las que tienen el sodio y el cloro de manera individual, ¿no? Esto ya es un sólido blanco, todos lo conocemos, forma cristales, es muy estable. Esperemos un momento que... Justo está pasando una ambulancia y no sé si el ruido les permite escucharme o no. ¿Me confirman si me alcanzan a escuchar? Esperamos a que pase. Sí, señora, ahí se te escucha. Bueno, entonces, como podemos ver con este ejemplo, al formar los compuestos, pues van a adquirir una mayor estabilidad, una estructura más estable, como es el caso de la sal. Hay diferentes tipos de enlace químico. Los más comunes, pues, es el enlace iónico y el enlace covalente, y se relacionan precisamente con la electronegatividad. Entonces, nosotros decimos que hay un enlace iónico cuando tenemos una diferencia de electronegatividad mayor a 1.7. Por favor, si acostumbran a hacer los ejercicios y tienen su cuadernito, escriban eso ahí. Entonces, el enlace iónico será una diferencia de electronegatividad mayor a 1.7. Y en el enlace covalente será una electronegatividad menor a 1.7. Otra característica que se suele ver cuando se forman los enlaces químicos es que tienden a tener una mayor estabilidad, ya lo había dicho, pero algunos elementos tienden a cumplir la regla del octeto. ¿Qué quiere decir la regla del octeto? Es que cuando forma el enlace, cada elemento tiende a tener 8 electrones en su capa de valencia, ¿sí? Entonces, si recordamos de nuevo, el enlace entre el sodio y el cloro, entonces el cloro suele tener estos punticos son electrones. 7 electrones en su capa de valencia o 7 electrones de valencia. Cuando se une al sodio, pues van a compartir un electrón o le va a ceder mejor un electrón porque este es un enlace iónico, entonces esto queda con carga negativa y esto con carga positiva. Entonces este va a perder un electrón y este lo va a ganar. Entonces cuando gana este electrón, si ustedes ven, pues forma sus 8 electrones de valencia y cumple la regla del octeto. No todos cumplen la regla del octeto. Un ejemplo es el hidrógeno. El hidrógeno solo tiene un electrón en su último nivel de energía o tiene un único electrón y pues nunca va a poder completar 8. Entonces cuando se une, por ejemplo, con el cloro, lo que hace es que completa 2. Y esto lo hace muy estable porque se hace similar al helio, ¿sí? El helio tiene 2 electrones en su último nivel de energía y recordemos que los gases nobles son los elementos más estables de la naturaleza. Entonces, los diferentes elementos, cuando se unen para formar compuestos, suelen formar una configuración electrónica similar a la de su gas noble más cercano. En el caso del hidrógeno, cuando se une a otros elementos, pues va a formar la configuración electrónica de su gas noble más cercano, que es el helio, que tiene 2 electrones en su último nivel de energía. Entonces no va a cumplir la regla del octeto, pero sí va a ser muy estable porque va a ser similar al helio. Mientras que el cloro, si se une al sodio, en este caso, en el ejemplo de la sal, al formar los 8 electrones en su último nivel de energía, pues se va a parecer al argón. Y así el sodio, al perder el electrón que le cedió al cloro, pues se va a parecer al neón, porque tiene 11, si pierde un electrón, pues va a quedar con 10. Y eso es como el principio de estabilidad para justificar la formación de los enlaces. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno,
Entonces, como ya tenemos apuntado las diferencias de electronegatividad para clasificarlo como enlace iónico o como enlace covalente, vamos a verificar si la unión entre el átomo de carbono y el átomo de oxígeno y la unión entre el potasio y el flúor corresponden a enlaces iónicos o a enlaces covalentes. Entonces, necesito que hagan el cálculo y pues por favor participen como para que haya mayor sentido a los ejercicios que se proponen en el CIPAS. Entonces, vamos a empezar con la electronegatividad del carbono, que es 2.55, y tenemos acá la del oxígeno, tomémosla como 3.44. Entonces van a hacer esa diferencia, esa resta, en valor absoluto. ¿Qué quiere decir en valor absoluto? Que no me van a poner ni signo positivo ni signo negativo, simplemente hacen la resta y me dan el valor sin signo. ¿Cuánto les da eso? Si no quieren abrir el micrófono, pueden usar su chat. Buenas tardes, Katherine. Si quieren, pueden escribir en el chat cuánto les da esa diferencia. $0.89, dice Ingrid. ¿Les dio lo mismo? Y si es 0,89, ¿cómo clasificaríamos entonces ese enlace carbono-oxígeno? ¿Será entonces qué? De acuerdo a esta especificación, entonces será covalente, ¿verdad? Y ahora, ¿cuánto nos da el de potasio, que está aquí, 0.82, y el de flúor, que está aquí, tomémoslo como 3,98? ¿Cuánto les da ese? En valor absoluto. Pueden abrir micrófono si quieren o escribir en el chat. Les recuerdo 0.82 y 3.44. Perdón, 3.98. ¿Cuánto les da? Bueno, esa diferencia nos da 3.16 y según la indicación, entonces este correspondería a un enlace iónico. Bien, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en este caso se va a dar se van a compartir electrones, mientras que en este caso se van a ceder electrones. Y eso tiene sentido, pues porque el flúor es muy, muy, muy electronegativo, o sea que tiende a atraer electrones, a quitarlos, y el potasio es electropositivo, o sea que tiende a cederlos, ¿no? Y aquí en este caso, pues la electronegatividad es más cercana, por lo que van a tender a compartirlos y por tanto a formar enlaces covalentes. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
No, profe. Bueno, ¿me están escuchando bien? Sí, señora. Bueno, bien, continuamos. Entonces, otra partecita, bueno, en la tabla les especifican cuáles son las diferencias que tienen que hacer. Ahí lo único que tienen que tener en cuenta es que son en valor absoluto. Ahora, para la elaboración de las estructuras de Lewis, retomamos un concepto del CIPAS anterior, que es la parte de electrones de valencia. Entonces aquí yo tengo como 4 pasos para la elaboración de esas estructuras de Lewis, que no necesariamente a todos nos tienen que quedar como exactamente iguales. Lo importante es que se estén cumpliendo como la regla del octeto, o por lo menos, si estamos hablando del hidrógeno, pues que cumpla la estabilidad o la búsqueda de la estabilidad. Bien, entonces lo primero que necesitamos para poder hacer la estructura de Lewis es la fórmula química de nuestro compuesto, que aquí en el ejemplo pues no lo dan. El clorito de potasio, esta es la fórmula química, KClO2. ¿Qué quiere decir eso? Que este compuesto tiene un átomo de potasio, un átomo de cloro y 2 átomos de oxígeno. Eso es lo primero que tenemos que identificar, el tipo y la cantidad de átomos. Luego debemos identificar cuál sería el átomo central para poder empezar a proponer una estructura básica. En este caso, pues recordemos que las estructuras de Lewis tienden a explicar los enlaces covalentes. Si nosotros hacemos la diferencia de electronegatividad entre el potasio y el cloro, y entre el cloro y el oxígeno, nos vamos a dar cuenta que aquí hay un enlace iónico, porque esto es una sal, ¿sí? Entonces aquí se nos van a formar 2 iones. El positivo y el negativo. -1. Bien, entonces vamos a empezar a analizar cómo es esa estructura de Lewis de nuestro enlace covalente, que sería la unión entre el cloro y el oxígeno. Aquí nuestro átomo central pues sería el cloro, porque pues tenemos 2 átomos de oxígeno que se van a unir a él. Una forma de identificar también el átomo central son los electrones de valencia. Entonces el cloro tiene la valencia suficiente como para poder unirse a diferente cantidad de otros átomos. Bien, mientras que si por ejemplo aquí hubiera un hidrógeno o como en este caso un potasio que tiene muy poquitos electrones de valencia, pues eso limita la cantidad de átomos a los que se puede unir, ¿no? Eso es una forma de analizarlo. Ahora pues vamos a identificar el número de electrones de valencia. Entonces yo la vez pasada les había mostrado esta tablita que la pueden encontrar en línea fácilmente. Entonces aquí ya les había dicho que el cloro tiene 7 y aquí vemos que el oxígeno tiene 6. Entonces esos son los electrones de valencia que les vamos a dibujar. Entonces tenemos un cloro que va a tener 7, ¿no? Y vamos a ir dibujando nuestros oxígenos por acá. ¿Sí? Y vamos a ir proponiendo nuestra estructura. Bueno, entonces como vemos, este tiene una carga adicional, -1, el que le cedió el potasio. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta también. Esto es -1 y por acá hay un potasio +1. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los electrones de valencia? Ya los revisamos. Entonces, para el caso del cloro es igual a 7. Y para el caso del oxígeno son 6, ¿no? Pero como tenemos 2 oxígenos, entonces vamos a tener 12. Entonces, oxígenos son 6 electrones de valencia por 2, que nos va a dar 12. ¿Listo? Y el potasio nos está cediendo 1.
O sea que en total vamos a tener 20 electrones. Entonces, en nuestra estructura tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener los 20 electrones y que todos nuestros elementos, si tienen la posibilidad, como es el caso, cumplan la regla del octeto. Entonces los contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Entonces completamos nuestros 20, ahí estamos teniendo en cuenta esta carga negativa, y si miramos todos a su alrededor, tienen su octeto completo. Entonces estamos cumpliendo la regla del octeto, tenemos todos los electrones de valencia que están formando ese enlace, y nuestra estructura de Lewis pues sería adecuada, ¿sí? Entonces esta es como la propuesta. Lo importante es que no se esté como rompiendo ninguna regla para la propuesta que hagamos de la estructura de Lewis. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, entonces vamos a pasar al ejercicio 3, que es la parte de nomenclatura. Bueno, aquí nosotros hablamos de nomenclatura inorgánica porque la química antes se solía dividir en química orgánica y química inorgánica. Nosotros ahora sabemos que esa división no es como tan clara, no es como que, porque antes se decía que la química orgánica era todo lo referente a la química de lo vivo, y la inorgánica como todo lo no vivo. Pero nosotros ya sabemos que pues muchas sustancias que se consideran inorgánicas pues son vitales, ¿no? O sea, son muy importantes para la vida. De hecho, el agua, por ejemplo, H2O, es una sustancia que se clasificaría dentro de estas química inorgánica, pero pues obviamente sin agua pues no hay vida, y así con muchas otras sustancias. Entonces, ahora se suele llamar más como la química del carbono a la química orgánica, es decir, como que está principalmente formado por carbono, también tiene hidrógeno y oxígeno, y todo, digamos, la otra parte sería como esta química inorgánica, que es más dirigida como hacia los minerales, ¿no? Esa es como la diferencia. Y la nomenclatura pues es muy diferente. Aquí vamos a hablar de nomenclatura inorgánica. Existe la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que lo que busca es que los compuestos se nombren de la misma manera pues en todo el mundo, para que podamos como hablar un mismo idioma cuando hablamos en química, ¿no? Para poder clasificar los compuestos inorgánicos se tiene en cuenta una función química. Esa función química se referencia a un átomo o grupo de átomos que va a caracterizar a cada uno de los compuestos. Entonces, los compuestos inorgánicos principalmente, no son todos estos, pero los principales son los óxidos, las bases, los ácidos y las sales, ¿sí? Los óxidos pueden ser básicos o ácidos, ¿sí? Óxidos básicos, óxidos ácidos o oxácidos. Esos son como la clasificación. ¿Cuál es la diferencia? Pues óxido, el grupo funcional, pues es oxígeno, tiene oxígeno y en general tiene número de oxidación -2. Los dos grupos tienen oxígeno. ¿Cuál es la diferencia? Que los básicos tienen un metal y los ácidos tienen un no metal. Entonces, si nos devolvemos a la tabla periódica, que la tenemos por acá, aquí. Entonces, tenemos acá los metales, todos estos metales, aquí son metales de transición también, metaloides están por acá, y aquí los no metales. Entonces, estos no metales, pues serán los que van a formar los óxidos ácidos y los ácidos, y estos metales y los metales de transición, pues formarán los óxidos básicos y las bases, para que lo tengan en cuenta. Volvemos acá. Entonces, en el caso de las bases,
bueno, acá ya habíamos dicho metal, no metal. En el caso de las bases, ¿cuál es la diferencia con los óxidos? El grupo funcional. Entonces, el grupo funcional de las bases es OH. Ustedes siempre van a ver al final de la fórmula química de una base OH. Y este OH tiene carga -1. ¿Por qué -1? Porque aquí por dentro el oxígeno trabaja con -2 y el hidrógeno con +1. -2 más 1 nos da -1, que es la carga de este ion. Y siempre que ustedes vean OH es una base o hidróxido. También se le llama hidróxido. Hidróxido. Y va a estar acompañado de un metal. ¿Por qué? Porque viene de los óxidos básicos. Un óxido básico más agua me va a formar un hidróxido. Para que lo tengamos en cuenta también acá. Si no es metal, no es un hidróxido. Ahora, en el caso de los ácidos siempre tienen hidrógeno. Y pueden ser oxácidos o hidrácidos. Si son oxácidos, como su nombre lo indica, ox es porque además del no metal y del hidrógeno, que es su grupo funcional, van a tener oxígeno. Si son hidrácidos, solo tienen el grupo funcional, que es el hidrógeno, más el no metal. Entonces, ¿cómo diferencio las bases de los ácidos? Porque las bases o hidróxidos tienen metales y los ácidos tienen no metales. Entonces, cuando yo tenga un compuesto, simplemente voy a la tabla periódica, identifico si es metal o no metal y puedo saber si estoy hablando de una base o de un ácido. Ahora, ¿qué pasa en el caso de las sales? Las sales pueden ser aluras u oxisales. Oxisales. ¿Cuál creen que puede ser la diferencia entre esas dos? Vamos a ver si alguien participa aquí. ¿Nadie? ¿En el chat? Bueno, entonces, la diferencia entre las sales aluras y las oxisales es que las oxisales tienen oxígeno. Entonces, ¿cómo es la estructura de una sal? La sal tiene metal, no metal, ambos, tiene ambos. Si es alura, solo metal y no metal. Si es oxisal, va a tener el metal más el no metal, más ¿qué creen? Oxígeno, más oxígeno. Esa será la estructura de una oxisal. Entonces, ¿cómo las diferencio? Bueno, entonces, los óxidos tienen oxígeno. Puede ser un metal o puede ser un no metal, nada más. Solo oxígeno y el metal o el no metal. Los hidróxidos. Los hidróxidos siempre van a tener OH al final y el metal. Los ácidos siempre empiezan con hidrógeno y tienen un no metal. Pueden tener oxígeno o pueden no tener oxígeno. Y en el caso de las sales tienen que tener ambos. Tienen que tener un metal y un no metal. Y si tienen oxígeno son oxisales. Ese es el resumen para la identificación de sus compuestos. Ahora, ¿cómo se forman? Vamos a ver estos ejemplos. ¿Este qué será? ¿Quieren decirme? Tiene un OH. ¿Qué será? Óxido, base, ácido o sal. Hidróxido. Es un hidróxido, muy bien. Entonces, este es un hidróxido. ¿Y cómo se formó? Pues se formó de un óxido básico más agua. ¿Qué óxido básico? Seguramente metal, oxígeno. Dijimos que los óxidos siempre trabajan con -2, ¿recuerdan? Y el potasio trabaja con +1. Este baja aquí, o sea que la fórmula es K2O más agua. Me va a formar el KOH.
porque aquí no me queda ningún subíndice, porque si ustedes recuerdan, aquí este es -1 y este es +1. Entonces, cuando las cargas son 1, se bajan, pero no se escribe nada. Por eso queda acá OH. ¿Sí? Y bueno, si a ustedes les toca hacer esto, pues esto ya lo tendrán que balancear. Entonces, porque las ecuaciones químicas tienen que ser balanceadas, ¿no? Recuerden que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, no puede ser que yo aquí tenía 2 átomos de potasio y que aquí solo me apareció uno. No. Se utilizan unos números acá que nos van a indicar la cantidad de moléculas que se forman. Entonces, aquí seguramente voy a necesitar un 2 para que queden 2 átomos de potasio. Este 2 aplica para toda la fórmula, mientras que los subíndices solo aplican para el átomo. 2 átomos de potasio, 2 de potasio. Aquí tenemos un oxígeno y otro aquí serían 2. Este 2, como dije, aplica para toda la fórmula, entonces tenemos 2 oxígenos. Y tenemos 2 hidrógenos. Y aquí tenemos 2 hidrógenos. Quiere decir que está balanceada. Así deben presentar sus ecuaciones en el ejercicio, balanceadas. Bueno, ese es el hidróxido. ¿Y este qué es? ¿Qué dicen? Es un óxido. ¿Por Un qué es un óxido, óxido? dióxido de Ajá, carbono. es dióxido de carbono. ¿Y es un óxido básico o ácido? ¿Tú qué dices? ¿El carbono es un metal o un no metal? El carbono es un no metal. ¿Qué quiere decir eso? Que es un óxido ácido. ¿Listo? Ahora, ¿qué será esto? Tiene hidrógeno al principio. ¿Se acuerdan? Les voy a escribir acá los grupos para que se acuerden. ¿Qué empieza con H? ¿Hidrácidos? Los ácidos. Los Un ácidos ácido empiezan por hidrácido, ¿sí? H. Es un ácido porque empieza con hidrógeno. Ahora, ¿cómo sabes si es oxácido o hidrácido? ¿Qué querrá decir oxa? Por el oxígeno que tiene al final. Por el oxígeno que tiene al final lo puedo clasificar como oxácido. Mientras que de una vez me voy a saltar a este. Si es que este también empieza con hidrógeno, pero este ya no lo puedo clasificar como oxácido porque le falta ¿qué? Oxígeno. Entonces, este va a ser un hidrácido. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se forman los ácidos? Los ácidos se forman o si son oxácidos, se forman de ácidos, de óxidos ácidos. Entonces, ¿qué óxido ácido me va a formar esto? Entonces, seguramente vamos a tener acá, aquí hay que mirar los números de oxidación para saberlo, ¿no? -2. Esto lo aprendimos a hacer en el CIPAS anterior. Si no estuvieron en el CIPAS anterior, vean el video para que sepan cómo hacer esto. Entonces, 4 por 2, 8. Sería -8. ¿Con qué tiene que trabajar el cloro para que esto me dé 0? Si tengo +1, sería +7. ¿Listo? Eso es para que me quede 4 por 2, 8, -8. Y 7 positivo y 1 más 8, esto ya queda neutro. Entonces, esos son los números de oxidación. En el CIPAS anterior vimos cómo ponerlos. Entonces, ¿para qué hice eso? Para saber de qué óxido viene. Entonces, viene de un óxido donde el cloro está trabajando con +7. Y como los óxidos es en este caso, el no metal más oxígeno, pues tengo que ponerle el oxígeno acá, -2. 2 baja aquí, el 7 baja aquí, y esta es mi fórmula del óxido, más agua. El óxido ácido más agua me va a formar el ácido que tengo aquí, HClO4. ¿Listo? Ahora el trabajo es balancearlo. Vamos a ver si lo logramos balancear aquí rápido y si no, les queda ahí de tarea. Entonces, tenemos 2 cloros aquí. Tenemos 4 por 2,
8 oxígenos, aquí hay 7 y 1, 8, y aquí tenemos 2 hidrógenos, listo, quedó balanceada esta ecuación. Entonces, así tendríamos que presentarla si este fuera nuestro ejercicio. Ese es nuestro ácido y pues cómo se formó. Ahora, ¿esto qué es? Tenemos un metal, que es el cobre, un no metal, que es el azufre, y oxígeno. ¿Cómo lo clasificaría? Miren esto, metal, no metal. Es una sal, pero además tiene oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? Que es una Una oxisal. Muy bien, es una oxisal. Sí, señor. Es una oxisal. Entonces, ¿cómo se forman las sales? Las sales se forman por reacciones de neutralización entre una base más un ácido, que siempre va a formar una sal más agua. Sal más agua. Me perdonarán el pulso. Listo. Entonces, en este caso, la base será un hidróxido de cobre. Tenemos el cobre, H. El cobre tiene dos números de oxidación, más 1 y más 2. En este caso está trabajando con 2, porque esto solito es menos 2, esto será más 2. Entonces, como es más 2, menos 1, este baja acá y el 1 no se pone. Si tienen confusión de dónde saco los números de oxidación, recuerden, grabación de CIPAS anterior, ahí explico cómo poner los números de oxidación. Entonces tenemos nuestra base más nuestro ácido correspondiente, que sería el ácido sulfúrico, que es H2SO4. ¿No? Y eso me va a producir la sal correspondiente, que es esta, Cu, porque esta carga positiva se va a ir con esta carga negativa. Esta carga y se van a unir. Y este se va a unir a este para formar el agua. SO4 más H2O. ¿Listo? Entonces ahí quedó como desordenadito, pero si me están viendo y están concentrados, ahí me entienden. ¿Listo? Entonces la base más el ácido produce una flechita, la sal, que es la que tenemos acá, más agua. Siempre base más ácido igual sal más agua. Esa es la de las sales. Ya estoy como... Pero creo que cuando escribo así me ponen más atención que cuando tengo ya todo escrito en la diapositiva, porque así les toca tomar apuntes. Entonces ya vamos con esta parte de las sales. Ahora vamos a mirar los que nos faltan. Esto es un óxido, ¿qué? ¿De qué tipo? ¿Qué dicen? El hierro es un metal, por tanto es un óxido básico. Hicimos el ejemplo de formación de óxido, entonces no voy a hacer el ejemplo para este, solo lo voy a clasificar. Y aquí tenemos otra sal, una sal alura, que solo tiene metal y no metal. Y el principio pues es el mismo, base más ácido forma sal más agua. Entonces será el NaOH, que es la base, NaOH, que es la base que viene del sodio, más, esto quedó muy feo, arreglarlo un poco, NaOH, más el ácido, HCl,
¿Por qué un ácido hidrácido? Pues porque la sal no tiene oxígeno, entonces tiene que venir de un ácido que no tenga oxígeno. Entonces, igual, este ion se va a unir a este ion negativo y recuerden, el hidrógeno del ácido con el OH de la base van a formar el agua. Entonces se forma NaCl, que es la sal, más el agua. 2 átomos de hidrógeno, H2. Mismo principio. Base más ácido forma la sal más agua. ¿Listo? Esa es la formación general de los compuestos principales en química inorgánica, que es como los que estamos trabajando ahorita. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces nos vamos para la parte de cómo nombrarlos. Hay principalmente 3 tipos de nomenclatura. La tradicional, donde se utilizan prefijos y sufijos. Prefijos que van antes del nombre del elemento, sufijos que van después. Sufijo, sufijo, prefijo y sufijo. En las TOC se utiliza como parámetro general el número de oxidación. Se escribe entre paréntesis en números romanos. Y en la sistemática o UPAC, que particularmente es la menos utilizada, se usan los prefijos mono, di, ti, tetra, penta, hexa, hepta, etc. para decir la cantidad de átomos que forman el compuesto. Entonces vamos a verlo con ejemplos. Vamos a empezar por los óxidos ácidos y básicos. Repasemos. Oxígeno más un no metal forma el óxido ácido. Y el oxígeno más el metal va a formar el óxido básico. Eso ya lo vimos. Y el oxígeno para los óxidos trabaja con número de oxidación -2. Todos los óxidos tienen oxígeno y puede estar un metal o un no metal. Ahora, dependiendo del número de oxidación, va a ser el nombre. Se utiliza la palabra óxido, el prefijo, si se requiere dependiendo del caso, el nombre del elemento y el sufijo. ¿Bien? Entonces, cuando el elemento tiene un solo número de oxidación, como eso, ¿de dónde lo sacan? Pues de la tabla periódica, y pueden ver cuántos números de oxidación tiene. En este caso, pues el calcio tiene un número de oxidación que es +2. Prefijo, sufijo, no tiene. Entonces, aquí en este caso, se va a llamar óxido, la palabra óxido, el nombre del elemento, calcio. ¿Sí? No tiene ni prefijo ni sufijo. Entonces, para unirlos, uno pone óxido de calcio. Ese es el nombre de este. Ahora bien, en el caso del nitrógeno, que tiene 2 números de oxidación, +3 y +5, puede formar 2 óxidos. Uno terminado en oso, que se utiliza para el menor número de oxidación, y uno terminado en ico, que se utiliza para el mayor número de oxidación. Entonces, igual, la palabra óxido, entonces este se llamará, acá lo estoy escribiendo al revés, perdón. Entonces, este, que es el que trabaja con 3, que recuerden que se cruzan los números de oxidación, este es un 3 y este es un -2. El 2 pasa aquí, el 3 acá, por eso sé que este es el del menor. Entonces, este que es el del menor se va a llamar óxido ¿qué? Terminación oso. Óxido nitroso. Y para el mayor, para el que trabaja con +5, será óxido nítrico. Ahora, cuando hay 3 números de oxidación, esto no se lo tienen que memorizar, solo hay que entenderlo, para eso está la tabla. Ustedes ya tienen esta tabla, simplemente van y miran si su elemento tiene 1, 2, 3 o 4 números de oxidación y dependiendo del número de oxidación cuando se lo pongan, pues le dan el nombre. Entonces, por ejemplo, acá le pongo -2 y +2, sé que está trabajando con el menor, entonces le corresponde hipooso. La palabra óxido, el prefijo si se requiere, en este caso si hay, hipo, sulfu porque es azufre, y terminación oso, sulfuroso, óxido hiposulfuroso.
El siguiente será óxido sulfuroso y el siguiente con más 6. Vemos que aquí menos 2 más 6 y este menos 2 más 4. Entonces el 2 pasa acá, el 4 pasa acá. Como se pueden simplificar, aquí me queda 2 y me queda 1. Igual acá el 2 pasa acá, el 6 pasa acá, mitad de 2, 1, no se pone, mitad de 6, 3, SO3 queda la fórmula. Igual si no lo simplifican, pues está bien, no es que quede mal la fórmula, pero se utilizan simplificados. ¿Y el nombre de este último cómo sería? ¿Óxido qué? Sulfúrico, ¿no? Entonces sería hiposulfuroso, óxido hiposulfuroso, óxido sulfuroso, óxido sulfúrico. Y en este caso que son 4, con el bromo. Entonces igual, aquí tengo el menor que trabaja con más 1, más 3, más 5 y más 7. Los pueden revisar. Entonces, el menor va a trabajar con hipo, va a tener prefijo hipo, entonces será óxido hipo bromoso. El siguiente será óxido bromoso. El siguiente, brómico. Igual, lo mismo que usamos acá. ¿Cuál es la diferencia? Que para el cuarto viene un prefijo diferente. A veces utilizan hiper o a veces utilizan per. Entonces sería óxido hiperbrómico o óxido perbrómico. Entonces aquí los tengo escritos por si quieren foto de pantalla y acordarse de la explicación. Acá sí ya están al derecho. Sí, este es el óxido nitroso y el óxido nítrico. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Si ustedes lo logran entender para los óxidos, los otros son más sencillos, ya es lo mismo. ¿Bien? Esta es la nomenclatura tradicional. Digamos que es como la que tiene mayor cantidad de reglas y por eso la explico así como uno a uno. Y depende del número de oxidación del elemento dentro del compuesto. Ahora, para la nomenclatura stock es más sencillo porque simplemente se pone el número de oxidación entre paréntesis. No me va a cambiar el nombre, el número de oxidación. O sea, aquí tengo un ejemplo. Entonces, siempre se escribe la palabra óxido, el nombre del elemento y el número de oxidación en número romano. Entonces tenemos óxido de plomo. Y simplemente como le puse los números de oxidación acá y sé que trabaja con más 4, entonces entre paréntesis le pongo el 4 en número romano. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si tuviera los óxidos del cobre, que es más 1 y más 2, entonces tendría este o tendría este. Y simplemente los dos serían óxido de cobre pero en este caso que tiene menos 2 y más 2 menos 2 y más 1, pues lo que me va a cambiar es lo que va entre paréntesis. En este caso, pues iría número romano 2, y en este caso, pues la diferencia sería que iría el 1, y listo. Es como más sencillo. Esa es la stock. Ahora la sistemática. En la sistemática se utilizan los prefijos. El óxido, el prefijo y el elemento. Entonces, mono, di, tri, tetra, penta, hexa y hepta. Hay una notica y es que cuando hay un solo elemento, pues no se utiliza la mono en el inicial, ¿sí? O sea, no sería como mono, mono. Monóxido de mono, no. Solo monóxido de carbono, por ejemplo, pero no mono, mono. Ese sí no se usa. De resto sí se usan normalito, como en este ejemplo. Hay 2 átomos de níquel y hay 3 átomos de oxígeno. Entonces sería trióxido, tri de 3, porque tengo 3 átomos de oxígeno,
de diníquel. Di porque tengo 2 átomos de nitrógeno. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Cómo sería en este caso? Y en este caso, los mismos que teníamos antes. Entonces, en este caso, sería monóxido de dicobre y monóxido de cobre, porque recordemos que no es mono-mono. Entonces, monóxido de cobre. No se utiliza monóxido de monocobre. ¿De acuerdo? Entonces, monóxido de dicobre y monóxido de cobre. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señora. Bueno, esos son los óxidos. Ahora los ácidos oxácidos. Aquí ya se les va a hacer más fácil porque ya lo vieron. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia entre la anterior y esta es que ya no utilizo la palabra óxido, sino la palabra ácido. Y las reglas, el resto es lo mismo. El prefijo es el mismo. Cuando tienen 2 números de oxidación, oso para el menor, ico para el mayor. Cuando tiene 3, hipo-oso, oso-ico. Y cuando tiene 4, hipo-oso, oso-ico, hiper-ico o hiperico. Cuando tiene 4. ¿Bien? Entonces aquí la única diferencia entre los nombres que vimos en los óxidos y estos es que aquí se va a decir ácido. Entonces no me voy a detener porque ya lo expliqué. Entonces va a ser ácido nitroso para el menor cuando trabaja con +3, ácido nítrico para el mayor. Ácido hiposulfuroso, ácido sulfuroso con el de la mitad, ácido sulfúrico. Y en este caso que hay 4 será ácido hipobromoso, ácido bromoso, ácido brómico, ácido hiperbrómico y ácido o ácido perbrómico. Uno de estos dos, cualquiera de los dos está bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Como me detuve a explicarlo en los óxidos, creo que aquí en los ácidos ya podemos pasar más rápido, ¿verdad? Bien. Entonces, me saltó una diapositiva. Bueno, aquí tenemos la nomenclatura sistemática. Entonces, ¿cómo es la estructura? Tiene el prefijo, dependiendo del número del átomo, el elemento terminado con ato, el número de oxidación en número romano y siempre se escribe de hidrógeno para los ácidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Que ya no se utiliza la palabra óxido que se usaba en los óxidos, ni tampoco se va a utilizar la palabra ácido en el caso de la nomenclatura sistemática, sino que se termina con de hidrógeno. Es lo que referencia a los ácidos en el caso de la sistemática. Acá hay un ejemplo. Entonces tenemos este ácido. ¿Cómo se llamaría? Tetraoxo, porque tenemos que decir que tenemos 4 oxígenos. Clorato, por la terminación ato, es cloro. Entonces, clorato. El número de oxidación, entonces ya sabemos cómo ponemos los números de oxidación. Yo lo voy a poner aquí rápido. No sé qué le pasa a la presentación. Ustedes están viendo que se está como desconfigurando. Salgo y vuelvo a entrar. A ver qué le pasó. Ya. -2 +1 y lo mismo. 4 por 2 -8 y aquí me faltaría un +7 para tener 7 y 1, 8 positivos. Entonces aquí está el 7 entre paréntesis y de hidrógeno. Que no hay que memorizarlo, hay que entenderlo para poderlo aplicar. Acá hay 2 ejemplos, entonces tenemos estos 2 ácidos y se los voy a mostrar. Ustedes también los pueden hacer ahí en sus cuadernos. Nos quedaría dioxo, porque hay 2 oxígenos, nitrato, porque siempre dijimos que la terminación ato, el número de oxidación en este caso es 3, de hidrógeno. Acá, -2, +3, +1. Y acá, -2, +5, +1. Entonces, trioxo porque tenemos 3 oxígenos, nitrato, número de oxidación 5 para el nitrógeno y de
hidrógeno, la misma estructura. En el caso de las oxisales, no voy a explicar las aluras porque las aluras son más sencillas y no tenemos ningún ejemplo en la guía. Voy a explicar las oxisales, como les había mencionado, las oxisales surgen del ácido oxácido más el hidróxido que produce la oxisal más agua. Entonces, tenemos la fórmula siempre es el metal, el no metal y oxígeno. Y siempre vamos a tener un catión y un anión. Catión, la parte positiva, anión, la parte negativa, siempre va a ser esa la estructura de la sal. Aquí tenemos varios ejemplos, entonces este va a ser nuestro catión y nuestro anión, siempre. Parte positiva, parte negativa, parte positiva, parte negativa. Siempre se escriben así las sales. Siempre la parte positiva primero y luego la parte negativa. ¿Cuál es la diferencia acá? Los sufijos, si ustedes se ponen a relacionarlo, el oso se cambia por ito y el ico, que era el del mayor, se cambia por ato. El resto de lo otro se mantiene. Entonces, cuando hay dos números de oxidación, entonces lo voy a pasar acá para que de una vez lo veamos, sería nitrito, que sería el nombre de este ion, nitrito de calcio. Ahora, para el segundo sería nitrato, cuando el nitrógeno esté con su número de oxidación más grande, ato, nitrato de calcio. En el caso de tres números de oxidación, el azufre puede formar hiposulfitos, sulfitos y sulfatos. Entonces, hiposulfito de calcio, sulfito de calcio y sulfato de calcio. Igual. Entonces, si ustedes recuerdan, era ácido hiposulfuroso. Entonces, el oso cambió a hito cuando se convirtió en la sal. Era sulfuroso, entonces ese oso cambió a hito. Y era sulfúrico, entonces el ico cambió a ato. Esos son los cambios acá. Y cuando hay cuatro números de oxidación, igual. Entonces, sería hipobromito, en este caso de sodio, bromito de sodio, bromato de sodio, y aquí pueden usar hiperbromato o perbromato de sodio. Esa es la nomenclatura tradicional para las oxisales. Eso es como lo que deben tener en cuenta. Ahora, si el metal que acompaña tiene dos números de oxidación, como estábamos dando el ejemplo del cobre, más 1 y más 2, entonces si forma la sal, puede que la forme con este o con este. ¿Cómo se diferencia? Entonces, por ejemplo, va a formar nitratos. Entonces tenemos CuNO3 o Cu con el 2 acá, o CuNO3. Entonces, aquí estaría trabajando con más 1 y aquí con más 2. Donde trabaja con más 2 será nitrato cúprico, porque trabaja con el mayor. Y donde trabaja con el menor será nitrato cuproso, para que lo tengan en cuenta cuando su metal tenga más de un número de oxidación, que no son muchos. Entonces, cuando tengan sales con cobre, con hierro, ahí deben tener cuidado. De resto, por lo general van a ser así, de calcio, de sodio, de potasio, etc. Aquí les voy a dejar dos videos, de unos videos que yo había hecho antes sobre estas nomenclaturas, se las voy a copiar en el chat por si quieren ver información adicional. A ver. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señora. Bueno, ese que les acabo de enviar es para óxidos. Un momento, porque está como un poquito lento mi computador.
Ese es el de óxidos y ya les copio el de nomenclatura de sales. Entonces, de hecho, si quieren, en este video explico sales saluras, que no tenemos como dentro de los ejercicios que tenemos que hacer, pero a manera de conocimiento, ahí les complemento la información. Entonces, pueden ver la grabación de este CIPAS y también pueden remitirse a estos videos. Entonces, acá algo de la bibliografía y pues me dicen que no tenemos preguntas, entonces pues muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por su asistencia, espero que este CIPAS les haya sido de utilidad, la idea es que ya con estas herramientas ustedes terminen de hacer sus aportes para estos ejercicios. Voy a detener la grabación para que les quede también la grabación, les queda ahí en el grupo y también les queda